Nuestro invitado esta mañana apuesta por una democracia expansiva. Nicolás Sartorius, muy buenos días. Hola, buenos días. Abogado, periodista, en este momento vicepresidente ejecutivo de la Fundación Alternativas, fundador de Comisiones Obreras, una de las personalidades que ha estado en la izquierda española, iba a decir, del último medio siglo. Pero no sé si a Nicolás Sartorius le gusta que diga eso, más del último medio siglo, más de medio siglo, con un papel crucial en la transición, y que acaba de publicar un libro que se titula Siempre la izquierda, una recopilación de los artículos que ha publicado desde 1980 hasta el año 2013 en el diario El País, que además ofrece una interesante perspectiva de algunos asuntos que tienen mucha actualidad en este momento, de lo que vamos a hablar enseguida. Pero es que Ángeles Afuera ha conseguido eso tan difícil y tan imposible que ella consigue en la radio, que es resumir más de medio siglo de vida política en 2 minutos. Uno de los viejos audios que la Fonoteca de la SER registra de Nicolás Sartorius es este en el Congreso de los Diputados. Él lo recordará muy bien. No creo que el haber numerado Galápagos hace 25 años dé atributos para presidir el patronato de Doñana. Yo numeré Galápagos. Afortunadamente no soy yo el que haya estado ocupado los reptiles. Era un enfrentamiento entre él y Alfonso Guerra a propósito de la presidencia de Doñana, que el vicepresidente entonces iba a ocupar. Era, como muchos más, un choque parlamentario entre dos finos estilistas de la política. Los debates entonces eran agudos y encima divertidos. Escuchemos otro audio de nuestro invitado, de hace 20 años. En España tenemos la derecha más corrupta y más ineficaz de Europa. Y que si alguien piensa que a través de la derecha se va a regenerar o renovar la vida política, es que no conoce nada de lo que es la historia de este país. Y es que Sartorius, Nicolás Sartorius Álvarez de las Asturias Bohorques, abogado y periodista, es ya un histórico hombre de izquierdas, que ha vivido en primera persona la dictadura como luchador antifranquista, el mundo sindical como cofundador de Comisiones Obreras, la vida parlamentaria desde el PC y desde Izquierda Unida, coalición en la que lideró una corriente crítica que se convirtió en un partido, la Nueva Izquierda. Desde hace años ha vuelto a sus orígenes de comentarista y escritor, pero no ha abandonado la política, porque no es política opinar sobre el gobierno. El Partido Popular tiene una mayoría absoluta y considera que con esa mayoría absoluta y a golpe de decreto ley, pues puede ir tirando hacia adelante. O sobre la crisis. Es que no puede ser, es decir, no se puede recuperar los beneficios a base de desempleados y bajar salarios. Es que esto es un disparate. O sobre nosotros mismos. Y hay sobre todo una cosa que es la más gorda en mi opinión, y es que la gente empieza a tener la sensación de que los ciudadanos, que somos todos, pues no pintamos nada. Nicolás Sartorius, hace 20 años, acabamos de escucharlo, decía: en España tenemos la derecha más corrupta e ineficaz de Europa, incapaz de renovar la vida política. ¿Qué cree que ha pasado en estos 20 años? ¿Han ratificado esta opinión suya? ¿O usted la mantiene, la cambiaría, la matizaría? No, yo creo que la derecha española, yo he escrito algunos artículos, hay un capítulo sobre la derecha española, pues no ha hecho una renovación suficiente en cuanto a formas, en cuanto a contenidos, con respecto a lo que puede ser la derecha europea, más avanzada, digamos, más... yo creo que dentro de la derecha española está todo, está la ultraderecha, la derecha, el centro derecha. Es decir, hay demasiadas cosas, ¿no?, que dificultan el que esta derecha se modernice completamente, ¿no? Y hace 20 años, en 1993, no solo esas palabras, sino que yo escribí un artículo en El País diciendo que la corrupción era el cáncer de la democracia y que tuviéramos mucho cuidado con este tema porque se había llevado por delante a partidos enteros, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Italia, o se puede llevar incluso un sistema por delante, ¿no? Es un cáncer, y lo que estamos viviendo es eso, con una cierta metástasis, y por lo tanto hay que atajarlo. Decía en ese artículo, en el año 94, Corrupción versus Democracia, decía que hay que arrumbrar, que hay que acabar con la nefasta idea de que en la responsabilidad política debe funcionar, al igual que en la penal, la presunción de inocencia, por ejemplo. Claro, porque... Vamos a ver, es verdad que la presunción de inocencia es un principio fundamental y que tú no puedes encarcelar a nadie ni procesar, o sea, la persona es inocente hasta que no se demuestra lo contrario. Pero es que en política no puede funcionar exactamente así, ¿no? Sino que cuando tú tienes unas acusaciones muy serias de corrupción o de corruptelas o de irregularidades o de actos ilícitos,
aunque no se haya demostrado en un juicio verbal de que eso es así, tú tienes que ir al Parlamento y dar cuenta de ello. Tú tienes que explicar a fondo que eso no es así. Y bueno, y tienes que dar razones. Si luego resulta que te demuestran lo contrario por alguna vía, tienes que dimitir, tienes que irte. Por eso en este caso, por ejemplo, de Bárcenas, mi opinión en democracia, lo elemental sería que el presidente del gobierno en algún momento fuese al Parlamento y dijese, bueno, esto es lo que ha pasado, esto es lo que hay, o por lo menos mi versión de lo que hay. Niego que tenga nada que ver con esto. Muy bien, pues a partir de ahí, si se empiezan a demostrar que ha mentido, bueno, es que tiene que irse, es que no puede seguir gobernando. Pero tiene que ir al Parlamento a dar explicaciones, porque si no, ¿en qué democracia estamos? ¿No? Me parece que es lo que se debe exigir al Partido Popular, al presidente o a otras personas. Tiene que ir al Parlamento, que es la sede, en fin, iba a decir de la soberanía nacional, me parece que de soberanía tenemos relativamente menos, ¿no? Pero en todo caso es ahí donde hay que dar las explicaciones, porque repito, para mí ha sido una obsesión este tema de la corrupción y lo he visto hace muchísimos años. Es decir, es un cáncer de la democracia. Cuidado con el tema de la corrupción. Yo he dicho en alguna ocasión, y se me ha dicho, estás exagerando, que el terrorismo no se carga una democracia. La corrupción sí. Y este artículo al que hacemos referencia, Corrupción versus Democracia, es del año 94, que corresponde a otro momento político español también muy delicado en torno a este tema. Era el final del último mandato de Felipe González. Ha pasado mucho tiempo, durante mucho tiempo hemos dicho en España que nuestra democracia era joven, que cometía errores, imputábamos a esa juventud muchos de nuestros errores, pero 20 años después, estamos hablando de lo mismo a propósito del Partido Popular. Hemos aprendido poco en materia de corrupción, por lo que veo. No, hemos aprendido poco. Por ejemplo, en ese momento, cuando se hablé del tema de la corrupción, por ejemplo, dije que un elemento fundamental para combatir eso era la transparencia. Bueno, ahora, después de 20 años, estamos ahora con la ley de transparencia. Con la ley de transparencia. Bueno, es que llevamos un cierto retraso, ¿no?, con respecto al tema de la transparencia, ¿no?, que es fundamental, ¿no? Es decir, es que hay que poner todo encima de la mesa, es decir, que hay que ocultar, no sé por qué tiene que ocultar. ¿Y por qué no hemos aprendido en esta materia? ¿Por qué nos ha costado tanto ser transparentes? ¿Por qué, por ejemplo, el PP no aprendió de la lección del PSOE con Filesa? ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué tropezamos en esta piedra que usted considera tan peligrosa y lo es para la supervivencia de la democracia? Bueno, es una pregunta que, claro, habría que preguntarle a los partidos, ¿no? Al Partido Popular, al Partido Socialista, en los que no estoy, ¿no? Entonces, porque, entre otras cosas, porque, bueno, quizás se vive más cómodo, claro, es decir, no dando cuentas, ¿no? Es decir, no dando cuenta de las cosas, pues claro, parece una cierta comodidad que luego se transforma en su contrario, ¿no? Luego se transforma en su contrario porque llega un momento en que todo sale, ¿no? Todo, del armario al final todo sale. Y entonces, claro, todo el mundo pues cree que puede ocultar las cosas, que puede ir tirando, que puede ir manejándose. Quizá tampoco ha habido una exigencia de la opinión pública fuerte en este sentido, o suficientemente fuerte. Los medios de comunicación, por ejemplo, ahora están encima todo el tiempo de la corrupción, ¿no? Pero ha habido muchos años pues que no ha sido así, ¿no? Entonces, esta mezcla de cosas ha hecho que los partidos, bueno, pues no hayan adoptado medidas legislativas, organizativas internas, para que este fenómeno no se dé, o por lo menos no se dé con la virulencia que se está dando.